tenía un ligamento que se llamaba gobernaculum testis. Entonces, el gobernaculum testis dijimos que se insertaba hasta acá abajo. ¿En dónde se va a insertar? En las eminencias labioescrotales. ¿Para qué va a servir ese gobernaculum testis? El gobernaculum testis es sensible a la testosterona y entre más testosterona, más pequeño se hace. Entonces, ¿qué va a hacer el gobernaculum testis ahí? Conforme va creciendo el producto, va haciéndose más pequeñito y va a descender el testículo al escroto. El testículo va a iniciar su descenso en la semana 28 de gestación. En la semana 28 de gestación tendría que estar aproximadamente en el anillo inguinal profundo. Para que en la semana 32 llegara al escroto. Entonces le toma de 2 a 4 semanas atravesar todo el canal inguinal para bajar al escroto. ¿Y quién bajó el testículo al escroto? El gobernaculum testis. En el caso de la mujer no tiene testosterona y este gobernaculum testis se va a convertir en algo que se llama ligamento redondo. En el hombre, ¿cómo dijimos que se llama el gobernaculum testis cuando ya nace? ¿En qué se convierte? Utrículo prostático. No, ese es el paramesonéfrico. Ahí hemos puesto que si en la mujer me da el ligamento redondo, ¿cómo se llama el ligamento que está en el polo posterior inferior del testículo? El ligamento escrotal. El ligamento escrotal. Entonces, el gobernaculum testis estaba anclado a las eminencias labioescrotales y al polo posterior inferior de la gónada. En el caso del hombre, ese gobernaculum testis va a hacerse pequeño y va a jalar a la gónada al testículo y se va a convertir en el ligamento escrotal. En el caso de la mujer, no se hace pequeño, se queda ahí y deja un ligamento que se llama ligamento redondo. Entonces, ahora lo único que nos faltaría de ver serían las porciones de la uretra, porque ahorita nada más vemos uretra a nivel general. Tenemos que ver las porciones de la uretra. ¿Hasta aquí dudas de este esquema de la cloaca? No, ninguna. No. Yo sí tengo una duda. Aquí donde usted me escribió seno UG, ¿qué era? Seno urogenital. Gracias. Por eso antes era incluso una materia conjunta urogenital. Entonces, ahora en este esquema vamos a ver cómo se desarrolla el seno urogenital. Esto va a ser también de utilidad para urinario. Entonces, estábamos viendo al producto así, ¿no? Aquí estábamos viendo la cloaca. Lo que vamos a hacer es que vamos a voltear al producto y vamos a ver seno urogenital. El seno urogenital es como un cinturón, como si fuera una semillita de un árbol. Entonces crece hacia arriba y crece hacia abajo, de aquí en medio. Entonces vamos a ver las 3 porciones del seno urogenital. Así me voy explicando cómo está compuesto el seno urogenital, cómo vamos a ver cómo crece. Entonces, el seno urogenital se va a dividir en 3. En la parte o porción vesical, que aquí en el hombre, ¿qué estructura me daría si dice porción vesical? ¿La vejiga? La vejiga. La vejiga. Y en la mujer, ¿qué me va a dar también? Pues la vejiga, ahí no hay diferencia. La segunda porción
La segunda porción se va a llamar pélvica. Y está en hombres. En el hombre, ¿qué me va a dar la porción pélvica? La uretra La prostática. uretra y la Ahorita próstata. prostática, muy bien. ¿Y cuál otra me podría dar? ¿Quién está pegado a la uretra Los prostática? conductos seminíferos. No, No, no. los eyaculares ya los dimos. Ah, ¿Con qué se continúa la uretra prostática? La membranosa. Con la membranosa. la uretra periana. No, primero membranosa. Ahorita vamos a ver la pena. No, membranosa, sí. Membranosa. La membranosa, sí, sí. Membranosa. Sí, Y en el la caso de la membranosa. mujer, ¿qué estructuras me va a dar? Si en el hombre me da la uretra, en la mujer, ¿qué me va a dar? Pues la uretra, ¿no? Pero va a ser toda la uretra femenina. Lo van a ver en URI. La uretra masculina más o menos anda midiendo 18 centímetros. La femenina mide de 3 a 5. Entonces, en el caso de la femenina, se forma todo de la parte pélvica del seno urogenital, mientras que el hombre solo se forma la prostática y la membranosa del seno urogenital. Y la última parte va a ser la parte fálica. Que en el hombre, ¿qué uretra me daría? ¿Qué sigue? Sí, la peniana. ¿Y en la mujer me va a dar algo? No. No, ya no. Ujú. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Voy a pasarme a otro esquemita. Si se dan cuenta, ¿qué parte de la uretra me hace falta? La balánica. La balánica. La Balánica. balánica. Entonces vamos a ver cómo se forma esto. El siguiente esquema es con los mismos colores de esto. Ujú. Entonces, ¿qué del seno urogenital es que me forma las uretras? Este pliegue, el verdecito. Pliegue uretral. Entonces el pliegue uretral, vamos a verlo de lado. O sea, estábamos viéndolo primero así el pliegue. Luego lo estamos viendo así. Y ahorita lo vamos a ver de lado completamente. Ujú. Entonces vamos a ver cómo el pliegue va a ir extendiéndose, 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 pero va a llegar a un punto en el que ya no llega. Es como si ustedes agarran una plastilina y le empiezan a hacer cada vez más una tirita, una tirita, una tirita, y va a llegar al punto de que ya no pueden estirarla más porque se rompe. Ujú. Eso es lo que pasa con este pliegue. Se estira, se estira, se estira, pero ya no llega. Y aquí arribita se está formando en rojito el pene. Entonces, la uretra está formando de adentro hacia afuera y el pene de alrededor hacia adentro. Entonces, si se dan cuenta, el pene le falta un cachito de uretra para salir porque el pliegue ya no da de sí, ya hasta aquí llegó, no puedo elongarlo más. Entonces, ¿qué va a hacer el tubérculo? Bueno, el falo primitivo. Se va a invaginar para alcanzar estas que están aquí. Ujú. Entonces, al invaginarse para alcanzar esto, van a generar la última uretra, que es la uretra balánica. Entonces, en la uretra balánica, que ya vio más o menos en los discos embrionarios. ¿Qué disco embrionario creen que me esté produciendo la uretra balánica? Si me está dando la piel del pene, el pene. ¿Sí saben los discos embrionarios o no? ¿El trilaminar? El trilaminar, ¿cuáles son los tres?
Los vamos a ver. ¿Ah? Mesodermo y ectodermo. Parénquima. El ectodermo, endodermo y mesodermo. Si no los comprenden bien, los vamos a terminar viendo en obstetricia, casi al final del curso. Pero el ectodermo, ahorita quiero que vean que el ectodermo generalmente produce la piel y el sistema nervioso. Entonces, la uretra balánica me la está dando el ectodermo, mientras que la uretra esponjosa me la está dando el mesodermo. Entonces son dos discos embrionarios diferentes que me están formando toda la uretra. Entonces, hasta aquí, ¿dudas de esta parte de cómo se forma la uretra? No, doctor. Entonces, ahora sí ya vimos la formación de todo el sistema reproductor masculino. Voy a dejar de compartir. Y vamos a empezar a ver malformaciones, que hasta ahí llegaría su primer examen de la próxima semana, hasta malformaciones. Entonces, vamos a ver malformaciones. Vamos de las más sencillitas a las más complejas. La primera malformación que vamos a ver se le llama criptorquidia. La criptorquidia es que el testículo se queda inmerso, o bueno, no baja al escroto, se queda atorado, pero en el trayecto normal. Es, por ejemplo, si ustedes van a ir de Cuatro Caminos a Tasqueña, y se quedan, por ejemplo, en Metro Hidalgo, se quedaron en el camino a Tasqueña. Están siguiendo la ruta que deberían seguir para llegar a Tasqueña. Entonces, aquí podemos ver dónde se atora más el testículo. Y si se dan cuenta, se atora predominantemente dentro del canal inguinal. Ahí es donde se atora. Es de las principales, por eso cuando nace un recién nacido, ¿verdad? La redundancia, tienen que apretar el escroto para ver si descendieron los testículos. Eso va a ser diferente a la ectopia. La ectopia tampoco el testículo está en el escroto, pero no está en el lugar normal, no está en su trayecto normal. Entonces, tomando el ejemplo de esta circunstancia, de que quieren ir de Cuatro Caminos a Tasqueña, la criptorquidia es de que se perdían en Hidalgo. La ectopia testicular es de que de repente aparecerían en Aquiles Cerdán, que no tiene nada que ver porque es otra línea. Entonces, la criptorquidia se quedó en el camino y la ectopia no tiene nada que ver con el camino. Entonces, y puede ser unibilateral, como la criptorquidia. ¿En qué bebé? Bueno, ¿todos los recién nacidos tienen que tener los testículos abajo o no? ¿Sería lo ideal o no? Que ya los tengan descendidos. No. 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 ¿A qué edad dijimos que descienden los testículos? Los puse ahorita en el otro esquema. Bueno, es que no sé si sean todos los casos, pero yo he visto que luego en los hospitales les enseñan como que a las mamás a masajear para que bajen los testículos. No sé si eso... Es a las 32 semanas, ¿no? A las 32 semanas tienen que bajar. Entonces, idealmente, un recién nacido de 40 semanas tiene que nacer con los testículos descendidos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Idóneamente, todos los recién nacidos a término tendrían que ya tener los testículos descendidos. Si, por ejemplo, es un recién nacido pretérmino, o sea, de 34 semanas de gestación, 32 semanas de gestación, ahí sí podría ser que no estén descendidos porque no llegó
a una edad a término. Lo ideal es de que cuando nacen sí estén descendidos los testículos. Si no, se tienen que descender, y ahorita el doctor Delgado les va a comentar más, porque cuando les dije lo de orquidopexia, ahí me equivoqué yo. Cuando retiran un testículo se llama orquiectomía. Cuando descienden el testículo se llama orquidopexia. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, pueden alcanzar a ver cómo aquí se ve que sí hay algo y este lado del escroto hasta se ve desinflado. Porque ahí le hace falta un testículo, tiene una criptorquidia derecha. Entonces ahí ya es cuestión de que lo valore el cirujano y el pediatra y ver dónde está el testículo. A veces se puede sentir, incluso capaz sí puede ser este que está aquí, esta bolita que se ve aquí, o está más lejos. Si se acercan un poquito se ve como una protuberancia aquí. Así, Doc, no sé si quiera explicarles cómo hace la arquidopexia, o quién se las hace, quién no se las hace, cuándo tienen que bajar. Que ahí sí, sabe más usted que yo. Sí, doctor. Bueno, pues todo esto que estamos viendo, todo esto que les está explicando el doctor Atzin, pues les va a llegar a su consulta, ¿sí? Hay muchos mitos, hay muchas leyendas que se encuentran alrededor de este tipo de problemática. Los testículos son muy importantes. Vamos a suponer que no ponen en peligro la vida, de ninguna manera, pero sí pueden poner en peligro la fertilidad del paciente. La fertilidad no importa en la etapa de recién nacido, pero en 20, 25 años, ese producto pues ya va a querer tener su familia. Y entonces, si no tenemos cuidado con eso, bueno, pues vamos a dejarlo pues prácticamente sin familia. Ya les dijo el doctor que la ectopia y la ¿cómo se llama? La criptorquídea, bueno, se caracterizan porque están los testículos fuera del sitio de implante, es decir, están fuera de la bolsa escrotal. Si es una ectopia, están por otro lado, en diferente situación, no en el trayecto fisiológico de descenso. Si se encuentran fuera, pero dentro del trayecto de descenso fisiológico, entonces lo consideramos como una criptorquidia. Miren, hace rato preguntaban, ¿ya deberían de nacer los niños, los bebés, con sus testículos en el escroto? Sí, sí, idealmente sí. Y ya dijeron que aproximadamente la 32ª semana es como van a descender a esa etapa. Sin embargo, cuando sucede el nacimiento, alrededor de un 10% de estos pacientes nacen con los testículos fuera de la bolsa escrotal, ¿sí? Pero se espera que en el primer año de vida desciendan automáticamente, ¿sí? Bueno, ni tan automático, porque pueden ser que se detengan en el camino y se tenga que operar al paciente. Pero siempre en un recién nacido se tiene que dar ese lapso de tiempo, ese lapso, un año. Bueno, ¿cómo es que se pueden detener los testículos? Puede ser por dos mecanismos. Uno, la falta de influjo hormonal. El testículo va a descender gracias a la acción de la gonadotropina coriónica y gracias a la testosterona que se está produciendo, que ya el producto está produciendo. Pero puede ser que esté perfectamente bien estimulado hormonalmente, pero que el testículo se haya detenido en alguna parte del conducto inguinal. Entonces, el segundo mecanismo es por la presencia de bridas que lo va a detener. Si un recién nacido nace con el escroto vacío, bueno, podemos, ya dijimos, esperar un año. Ya pasó el año. ¿Qué tenemos que evaluar? Bueno, tenemos que evaluar
¿hubo influjo hormonal o no hay influjo hormonal? Bueno, el tratamiento en estos casos es precisamente dar ese influjo hormonal, una terapia con gonadotropina coriónica. Si es falta de influjo hormonal, el testículo tiene que descender sin mayor problema. Hay algunos autores que dicen, nada más se va a dar una prueba con gonadotropinas coriónicas. Otro estímulo ya no, porque entonces va a alterar fisiológicamente al testículo. Entonces, si ya le dimos gonadotropina coriónica y no han descendido, pues eso quiere decir que hay bridas que están deteniendo a los dos testículos. Ahora, si el producto nace con un testículo y abajo y un testículo se encuentra ectópico, se encuentra criptorquídico, ¿sí? Podemos pensar varias situaciones. ¿Quién me puede decir qué podemos pensar en ese caso? Ya tienen toda la información, nada más utilícenla. ¿Qué podemos pensar en un niño, vamos a suponer, en un lactante de 3 años? Tiene un testículo en la bolsa escrotal, pero el otro no. ¿Qué podemos pensar? ¿Problema genético? Pues es de desarrollo, pero no es estrictamente genético. Piénsenlo así, chicos. Hay dos opciones. O es Podría problema ser- mecánico o es problema hormonal. Primero, ¿cuál de esos problemas sería? Si ya bajó uno. podría ser el problema hormonal, ¿no? Si hubiera sido problema hormonal, el otro testículo no estaría No en estaría el tampoco el otro escroto. testículo. Sería tampoco el otro. Entonces ya se dieron cuenta, con los conocimientos que están adquiriendo, entonces ustedes pueden deducir qué cosa es lo que está pasando. En ese caso, pues no va a dar ningún resultado el estimular el descenso del otro testículo con hormonas, sino que ya bajó uno, el otro no se encuentra. Bueno, pues entonces lo más seguro es que esté detenido por bridas. A ese paciente, miren, el tratamiento hormonal no es tan inocuo, ¿sí? Sí va a alterar los conductos seminíferos, los va a hialinizar si no tenemos cuidado. Entonces, a ese paciente, pues hay que descenderle quirúrgicamente sus testículos. Ahora, la edad, ¿a qué edad tenemos que actuar? Se supone que entre los 4 y 5 años de edad, el testículo todavía se encuentra en buenas condiciones histológicas y que es dentro de ese tiempo en que se puede descender quirúrgicamente al testículo sin mayores problemas. Se supone que más allá de los 5 años, el calor a que está sometido el testículo, ¿sí? Empieza a presentar cambios histológicos, de tal manera que después, bueno, pues las primeras, o mejor dicho, las únicas células que van a repercutir negativamente por la acción del calor corporal, pues son las espermatogonias. Son las espermatogonias. Entonces, nosotros tenemos que actuar antes de los 4 o 5 años, antes de que haya cambios histológicos severos que ya no nos permita recuperar ese testículo para la fertilidad. Además de que mencionan los autores que el testículo criptorquídico a cualquier edad después de los 5 años adquiere una potencialidad hasta de 40 veces mayor para desarrollar un cáncer testicular. Entonces, por esas dos razones,
pues tenemos que tener mucho cuidado en evaluar al recién nacido con sus 2 testículos en el escroto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. No, doctor. No, No, ninguna. Bueno, es un error muy común en la consulta. A mí me han llegado pacientes, bueno, sí, de 8 años, 9 años, ¿sí? En donde se les pregunta a los padres, ¿por qué hasta este momento traen al paciente? La respuesta es, estuvimos pendientes. El pediatra nos dijo, no se preocupe, cuando sea adolescente le van a bajar. Y ese es completamente un error. Estamos nada más dilatando al paciente, demorando al paciente y nunca le va a bajar. Bueno. La otra patología que vamos a ver se llama hidrocele. Hidro de agua, cele que se llena de agua, ¿no? En la túnica vaginal. Entonces, en el caso del hidrocele, lo que pasa es de que la túnica vaginal se llena del líquido peritoneal. En el caso del niño, también hay hidroceles en el adulto, pero son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa con el recién nacido? El peritoneo, creo que ya medio lo vieron, pero es una bolsa que envuelve a toda la tripa, ¿no? O sea, intestino grueso, intestino delgado, hígado, páncreas, bla. Y está sellada por abajo. Hay veces que el peritoneo, esto tendría que ser, ¿no? Esto sería normal, está cerrado aquí. Sin embargo, a veces tiene errores el peritoneo y se mantiene abierto. Entonces todo el líquido empieza a llegarle al testículo y la capa vaginal se hace más y más grande. Ahí es donde se mete el agua. ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que operar, se cierra el peritoneo y tan tan. Tenemos la solución. Entonces puede localizarse en el conducto inguinal o en el escroto. También puede ser uni o bilateral. Entonces en estas imágenes vemos cómo está repleto de agua este testículo, este escroto de este lado y este incluso sería bilateral, ¿no? Y el paciente está acostado, por eso tiene esta formita el agua. Se cierra y a veces ni siquiera drenan per se el hidrocele porque la túnica vaginal, recordemos que tiene cierta capacidad de absorción, entonces va a absorber un poquito del hidrocele poco a poquito. Aquí es cuestión de cerrarlo y no hay mayor complicación. Esta maniobra que se está haciendo aquí se le llama transluminiscencia. La transluminiscencia lo que hace, como se ve en la imagen, es de que pones una lámpara cerca de la zona. Entonces, por ejemplo, cuando pones aquí la lámpara cerca de los dedos, se alcanza a ver cómo atraviesa el haz de luz. Entonces, esa prueba se llama transluminiscencia. La idea es de que la hagan con una lámpara y no con su celular, pues que van a pegar el celular ahí el testículo del paciente y como que no, ¿verdad? Entonces se hace esa prueba. Ahí me va a diferenciar si es líquido o si es sólido lo que estoy viendo. Si es líquido, es probable que sea un hidrocele, un proceso benigno, y si es sólido, pues tengo que mandarlo a estudiar más para ver qué tipo de cosa está creciendo ahí, si es algo benigno o maligno. La fimosis es algo que pasa medio seguido, es cuando el prepucio es muy largo y su orificio es muy estrecho, entonces no puede bajar. Entonces, no puede bajar el prepucio, y si no puede bajar el prepucio, ¿qué se puede acumular aquí, en el surco balano prepucial? Esmegma. ¿Esmegma? Esmegma, y dijimos que es un medio de cultivo ideal para bacterias. Entonces, el paciente, aparte, si tiene este agujerito, cuando va al baño, quizá no puede orinar completamente toda la orina y se quedan gotas de orina o se almacena orina, como se puede infectar más. Entonces, pues hicimos que no se puede tratar de manera adecuada, lo que hace que se acumule esmegma y favorece infecciones, puede ser un factor de riesgo bien importante para el uterino, que ya lo habíamos mencionado la vez pasada.
Entonces aquí vemos cómo no se hace el agujero. Este es nomás el agujero del prepucio, no se puede hacer más grande. ¿Qué se hace ahí? Bueno, ahí ahorita les explica más la técnica el doctor Delgado, pero básicamente se abre el prepucio, se baja y se corta el exceso y ya. En la cirugía que se le llama circuncisión. Ujú. Cuando vean a un paciente circuncidado no quiere decir que sea forzosamente de motivos religiosos, puede haber sido por una fimosis. O también hay otro que se llama parafimosis. ¿Mm? En la parafimosis, ¿qué sucede? Puede bajar el prepucio, pero ya no puede subir. Entonces baja y se queda atorado en el glande. Y entonces ni para arriba ni para abajo. Y ese sí es un poquito más urgente, porque como imagínense que le ponen una liga al glande, se puede llegar a empezar a necrosar. Entonces la parafimosis es un poquito más peligrosa y también se tiene que hacer una circuncisión, pero eso es más de emergencia. No sé lo que si les quiere agregar algo aquí de fimosis y parafimosis y de la circuncisión. Sí, doctor. Bueno, miren, este tipo de problemática sí son verdaderas urgencias en urología, ¿sí? Un problema muy frecuentemente que vemos es la fimosis extrema. Ya habíamos visto en otra de las diapositivas anteriores cómo nada más el prepucio está completamente cubriendo al glande, aquí, observen, y vean el orificio. Ese orificio, por ahí sale la orina, pero puede ser tan fino ese orificio, ¿sí? Que incluso el paciente no pueda orinar. Se va a inflar aquí el globito, el prepucio. Ahora, una de las reglas de oro de la urología es cualquier situación que cause una obstrucción, ya sea parcial o definitiva, o sea, total, en cualquier parte de las vías urinarias, a la larga va a afectar la función renal. Entonces, esto, ¿sí? Hay que resolverlo inmediatamente que nace el producto. Por eso está el pediatra atento a revisar completamente al producto, desde la cabeza hasta los pies, y tiene la obligación de detectar este tipo de problemática. En ese momento se puede determinar, ¿necesita la circuncisión o no? Generalmente un gran porcentaje de casos hay sinequias. Las sinequias son unas fibrosis que están deteniendo el prepucio, lo están fijando. Pero esas sinequias, si el prepucio es completamente retraíble, se pueden despegar y hasta ahí queda el problema. Eso de que le dicen al paciente, a la mamá, ¿sí? Hágale ejercicios, bájele el prepucio poco a poquito, y al otro día otro poquito, y al otro día otro poquito. Eso no funciona, eso no sirve. Es en ese momento, ¿sí? De recién nacido, en donde se va a forzar el descenso, ¿sí? Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta si hace una parafimosis. Si hace una parafimosis, en ese momento, pues podemos hacer la circuncisión, ¿sí? Pero si no, si baja el prepucio adecuadamente y luego se regresa a su lugar, ese paciente no tiene por qué hacérsele la circuncisión. La circuncisión actualmente se va a hacer por dos razones. Una, porque haya problemas de fimosis, de que no se pueda retraer adecuadamente, ¿sí? Y la otra, porque el paciente quiera, o el padre o la madre lo solicite. Por esas dos razones, solamente se puede hacer la circuncisión. Ya no se hace en forma indiscriminada. Nosotros, porque estamos aquí en México, pero hay otros países en que religiosamente
religiosamente, o sea, por la religión que profesa los padres del paciente, ¿sí? Pues se hace a todos los recién nacidos, como por ejemplo los judíos. Ahora, una verdadera urgencia es la parafimosis. Ya les explicó el doctor. Miren, baja el prepucio y se queda aquí atorado. Y después ya no se puede regresar. Esa es una verdadera urgencia, porque si se descuida, puede haber necrosis. Puede haber edema y necrosis. Entonces, eso se convierte en una verdadera urgencia. El tiempo límite serían de 8 a 10 horas para resolver ese problema. En ese momento no se puede hacer la circuncisión porque pues prácticamente todo aquí hay un masacote de edema, ¿sí? Que incluso impide que el paciente orine adecuadamente. Entonces, se tiene que hacer un corte, se tiene que bajar ese prepucio y se tiene que esperar a que se da el edema. En esas condiciones ya podemos hacer la circuncisión tranquilamente. Si intentamos hacerlo en ese momento, que está todo edematoso, todo chipotudo, lo más probable es que falle esa circuncisión, que no tengamos unos tejidos adecuados. ¿Quieren hacer preguntas? Y yo tengo una duda. A ver. Bueno, como usted dijo que hay algunos padres que piden la circuncisión, Sí. bueno, no son por cuestiones religiosas, como bien lo dijo los judíos, pero aquellos que lo piden y no sean de esa religión, ¿por qué razón lo pedirían? Por No es aseo, ni por nada más, o por fimosis, nada. estética. Ah, Sí, nada más por eso. Ustedes tienen que evaluar al paciente. Si ven que el prepucio baja y sube sin mayor problema, se le dice al paciente o al familiar, el paciente no requiere la circuncisión, ¿sí? Médicamente no la requiere. Hay pacientes que dicen, por sus creencias, por lo que ustedes quieran, pero de todos modos, hágasela, doctor. Pues ya se la hacen, ¿sí? Si ustedes le dicen no, pues tengan en cuenta que se va a ir con otro que les diga que sí. Y entonces, de todos modos, no es dañino, ¿sí? Pero ustedes ya tuvieron la profesionalidad de decirle al paciente o de decirle al familiar, el prepucio es, ¿sí?, reductible, no requiere la circuncisión. Si el paciente dice sí, pues ustedes ya tranquilamente se la pueden hacer. ¿Otras preguntas? ¿Otras dudas? Luego también está mucho el mito de que con la circuncisión el paciente tiene como, no siente tanto placer en el orgasmo ni en la penetración, pero también eso es como que muy poco factible o muy poco estudiado porque no se hace circuncisiones en pacientes ya adultos. O sea, es muy raro que ustedes vean una circuncisión en un paciente ya adulto con vida sexual activa. Entonces, obviamente, ese paciente va a decir que va a sentir menos o que va a sentir diferente, ¿no? Y vamos a ver que en la respuesta sexual humana, más que nada el orgasmo y el gusto es de puro origen psicológico. Sí tiene que ver el órgano, pero pues, principalmente es por la psicología del personaje. Así es, como les dije al principio, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, ¿sí? Que todas ellas pues realmente tienen poco sustento científico. El glande, si queda afuera, ¿sí? Si queda ya sin el prepucio que lo está cubriendo, no le pasa nada. Sí es más accesible a la limpieza. Por lo tanto, hay algunos autores que refieren, ¿sí? Si el paciente es desasiado, va a originar a la larga un cáncer, ¿sí?
Hay muchos estudios en donde se ha demostrado que en los pacientes que no son circuncidados, por ejemplo, latinoamericanos y de esta parte del continente, ¿sí? Pueden desarrollar un cáncer, ¿sí? Pero esto actualmente ya está puesto en duda. Se supone que sí puede conducir a un carcinoma del pene, pero cuando el paciente es completamente desasiado, que tiene su prepucio redundante, como estamos viendo aquí en el cuadrito número 1, y que nunca se asea, nunca lo retrae para asearlo perfectamente bien, y que siempre así orina, así se baña, no se lo retrae, pasa tiempo, pues sí tiene que tener consecuencias. Nosotros en la práctica clínica hemos encontrado prepucios redundantes en pacientes lo más que encontré fue de 50 años, que desarrollaron un cáncer de pene, ¿sí? Precisamente por desaseo. Pero actualmente, si está el glande expuesto a la limpieza, no tiene por qué haber mayores problemas. Y ese paciente no tiene por qué sufrir un cáncer de pene. Así, Diego, ¿qué querías preguntar? Ajá, en el caso de la parafimosis, ¿a qué se debe que el prepucio ya no pueda regresar a su posición original sobre el glande? Observen aquí en la figura número 1, ¿sí? Miren, la punta que está aquí, ese es el borde del prepucio. Ahora, sin las pinzas, en la figura 3, aquí ya se está asomando el glande. Hagan de cuenta que lo retraen todo y que sale el glande, pero observen el borde. El borde sigue siendo poco elástico. Entonces se va a atorar acá, ¿sí? No es suficientemente largo, no tiene una suficiente luz como para que retraiga y se vuelva otra vez a su posición original. Vean la figura número 8. Este es un prepucio redundante, pero no fimótico. Permite que la cabeza del pene, ¿sí?, sobresalga del prepucio. Entonces, aquí en la figura 4 y 5, vean que aquí están forzando el borde del prepucio para que pueda salir esa cabeza del glande. Aquí en la figura 4 y 5 ya están haciendo procedimientos de dilatación del borde del prepucio precisamente para proceder a la circuncisión. Entonces, es la falta de elasticidad. Miren, en la figura número 1. Así de ese tamaño, pues como el tejido es muy elástico, si yo lo forzo y lo retraigo, pues se atora en la corona del glande y ya no lo puedo retraer. Entonces, les llega así el paciente, a como dé lugar, se tiene que retraer, se tiene que poner en su lugar ese prepucio, si no, se puede necrosar el órgano. Y si no se puede físicamente, entonces ya se proceden a los procedimientos. A cortar, hacer un pequeño corte en el borde del prepucio para poder devolver a su estado original el prepucio. ¿Qué pasó, Brenda? ¿Otras preguntas? Así, Brenda. Ah, sí, yo tengo una duda, pero es que no sé cómo plantearla. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia entre
¿cuál va a ser la ventaja y desventaja que un hombre tenga circuncisión y otro no? ¿Sí me Las expliqué? ventajas, como dije, es que haya un buen aseo de sus órganos genitales, nada más, ¿sí? Desde el punto de vista médico, no incide la circuncisión en ninguno de los dos casos. Si un paciente es aseado y tiene el prepucio redundante, pero que pueda retraerse, no hay problema. Si ese paciente dice, háganme la circuncisión, pues no hay problema. Con mayor razón va a estar más aseado que el otro, pero tampoco va a haber mayores problemas. No hay una diferencia desde el punto de vista médico. A ver, Jimena, ¿qué pasó? Y yo tenía la duda de, bueno, o sea, me imagino que es más común que les hagan la circuncisión a puros niños o bebés, pero me imagino que han de sentir un cierto dolor, obviamente. Entonces, no sé si este procedimiento, así como tal, se les hace así sin ninguna anestesia ni nada, o no tienes que ponerles nada. Bueno, este procedimiento de la circuncisión en la etapa de recién nacido se puede hacer en el pequeñín, ¿sí? Sin anestesia, ¿sí? Va a gritar, va a llorar, pero pasajeramente todavía no está, ¿sí? Bien desarrollado ese sistema nervioso. Entonces, tranquilamente se le puede hacer la circuncisión. En ellos, lo que se prefiere es la circuncisión con campana, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Miren, figura 4, figura 5. Voy a hacer un espacio. Ya lo hice. Bueno, entonces ahí hay un aditamento de plástico que lo voy a poder meter, ¿sí? Como una campanita, por eso se llama de campana, que va a proteger al glande, ¿sí? Y a nivel de la corona del glande, que es en el plástico de la campanita, ahí voy a poner un amarre. Y eso es todo. La necrosis de ese punto, de ese sitio donde puse el amarre, hace que se caiga después, ya con el tiempo, ¿sí? Unos cuantos días, se cae ese segmento y queda la circuncisión sin mayor problema. Los bebés, como les dije, lloran, pues sí tienen dolor, pero a los, ¿qué será? 20 minutos ya ni se acuerdan. Si se acordaran, nos corretarían cuando tuvieran la primera oportunidad. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Otra pregunta? ¿Hay? Doctor, ¿y Sí. debe haber cuidados especiales para el bebé después de la circuncisión? Pues realmente no. No, si se utiliza la campana, no hay ninguna herida. Entonces, la campana está perforada de tal manera que nada más se está cubriendo el pene, el glande, pero que permite pasar el chorro de la orina. Entonces, pues ni siquiera se va a mojar. Y en un adulto, miren, el niño, el bebé, o también los lactantes, están operados de lo que sea, una apendicectomía, una circuncisión, lo que sea. Y 2 horas después de que despertaron de la anestesia, ya quieren bajarse de la cama y estar brincando y corriendo y etcétera. Háganle esto a un adulto y se victimiza 2 semanas en cama. ¿Sí? Pero no porque verdaderamente estén sufriendo, sino porque ya es otra situación en el adulto, ¿sí? Se hace más llorón conforme va pasando la edad. Gracias, doctor. Otras,
Preguntas, comentarios. Entonces, ¿qué les parece si le dejamos aquí unos 10 minutitos y nos regresamos a las 3:30 para continuar con estados intersexuales?